El libro Posibilidad de la filosofía reúne cursos, apuntes y reflexiones elaborados por Maurice Merleau-Ponty durante su etapa como profesor en el Collège de France. La obra constituye una síntesis madura de su pensamiento y al mismo tiempo una interrogación constante acerca del sentido y la vigencia de la filosofía en el mundo contemporáneo. Más que ofrecer un sistema doctrinal cerrado, el libro propone una reforma del pensar basada en la experiencia concreta y en la apertura permanente de la reflexión. Una de las ideas esenciales del texto es que la filosofía debe partir de la experiencia vivida. Merleau-Ponty rechaza la tradición racionalista que separa la conciencia del cuerpo y considera que, en realidad, el pensamiento puede comprender la realidad desde una posición puramente abstracta. Para él, el ser humano conoce el mundo porque está inmerso en él, corporalmente. La percepción ocupa, por tanto, así un lugar central. No es un mecanismo pasivo ni una simple recepción de datos, sino la forma originaria de nuestra relación con las cosas. El cuerpo no es un objeto entre otros, sino el medio desde el cual sentimos, actuamos y comprendemos. De esta forma, y a partir de esta concepción, Merleau-Ponty critica las divisiones rígidas de la filosofía clásica, especialmente las oposiciones entre sujeto y objeto, espíritu y materia o razón y naturaleza. Según su perspectiva, esas separaciones simplifican excesivamente la realidad y olvidan el carácter entrelazado de la existencia humana. El individuo no es una conciencia aislada, que observa el mundo desde fuera, sino un ser situado, relacionado con otros y condicionado por la historia, el lenguaje y la cultura. La experiencia humana siempre es compartida y está marcada por la interacción con los demás. Otro aspecto fundamental de la obra es la idea de que la filosofía nunca puede darse por concluida. Filosofar significa mantener abierta la pregunta sobre el sentido del mundo y de la existencia. Merleau-Ponty sostiene que toda verdad es parcial y que, además, el pensamiento debe aceptar la ambigüedad como parte inevitable de la condición humana. Por ello, concede gran importancia al arte, la literatura y el lenguaje, ya que en estas expresiones aparece una verdad más flexible y profunda que la proporcionada por los conceptos rígidos. El arte revela dimensiones ocultas de la experiencia que la razón puramente lógica no consigue captar completamente. Las lecciones también reflejan una preocupación por la crisis cultural y política de la modernidad.